Vamos a ver el día de hoy el tema de pelvis ósea. La pelvis o lo que nos referimos a nosotros como pelvis ósea está formada por dos huesos que se llaman huesos coxales, que comúnmente el hueso coxal, que ojo, es todo esto y que ahorita vemos, es comúnmente confundido con el coxis, que es este. Pero sí es muy importante que ustedes sepan que los huesos coxales, que son dos, hay uno del lado derecho y hay otro, bueno, este que es del lado derecho y este que es del lado izquierdo. Entonces son dos huesos coxales. Entonces la pelvis ósea va a estar formada por dos huesos coxales y estos huesos coxales, a su vez, cada uno de estos dos huesos coxales, le voy a poner aquí el número 2, de que son dos huesos coxales. A su vez, cada uno de los huesos coxales está formado por tres huesos, que son ¿quién? Ilion, isquion Ilion, isquion y pubis. y pubis. Para fines prácticos, esto es lo que vamos a ver, ¿no? La pelvis ósea formada por los dos huesos coxales y por supuesto el sacro y el coxis que van a estar aquí en la parte media. Importante que ustedes deben saber de este hueso o de esta pelvis ósea. La pelvis ósea va a estar dividida en dos tipos de pelvis. Se divide en una pelvis mayor o también llamada pelvis falsa y en una pelvis menor o también llamada pelvis verdadera. Para que nosotros podamos dividir a nuestra pelvis mayor de pelvis menor o pelvis verdadera, necesitamos primero tener un límite. ¿Y quién me va a dar este límite para que yo pueda decir que es una pelvis mayor y una pelvis menor? ¿Alguien sabe quién es este límite? La apertura superior de la pelvis. O apertura o también llamada estrecho superior de la pelvis, ¿sí? Entonces, este estrecho superior, evidentemente, si hay un estrecho superior, hay un estrecho inferior, pero aquí quien cobra importancia es el estrecho superior porque nos va a dividir en pelvis mayor, es decir, todo lo que quede, este es el estrecho superior de la pelvis, todo lo que quede por arriba del estrecho superior de la pelvis le vamos a llamar pelvis mayor o pelvis falsa. ¿Qué aloja esta pelvis mayor o pelvis falsa? Aloja vísceras abdominales. Exacto, aloja vísceras abdominales. Principalmente va a estar vísceras abdominales, ¿sí? Y entonces la pelvis menor, ¿qué es lo que va a alojar? Justo por debajo de esta línea. Si esta aloja vísceras abdominales, pues la pelvis menor lo que nos va a alojar va a ser a los genitales internos, masculinos como femeninos. Entonces ahí es donde radica la importancia. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son los límites de este estrecho superior de la pelvis. ¿Sí? Empezamos con el estrecho superior de la pelvis. Fíjense, esta parte que es la vértebra sacra número 1, aquí lo pongo como S1, a toda esta zona de la parte superior de la pelvis se le conoce como promontorio, ¿sí? El promontorio, acuérdense que es la parte que se está uniendo de L5 con S1, entonces el promontorio sería el cuerpo, o sea, de la vértebra sacra número 1, que sería esto. Entonces, esta línea que está marcada aquí en amarillo me está marcando la parte del promontorio, ¿sí? La parte que pertenece al promontorio. En la parte más posterior, eso sería el límite más posterior del estrecho superior de la pelvis. ¿Cuál sería el límite más anterior? Sería esta estructura que está aquí, que forma una articulación y se llama ¿qué? Sí, sí, sí. Es la sínfisis del pubis. Entonces, ya tengo el límite más anterior del estrecho superior y el límite más posterior del estrecho superior de la pelvis. De ahí tengo el margen del ala, del sacro, y luego viene una estructura que le llamo línea terminal, que sería esta. La línea terminal en realidad está formada por tres estructuras. Una línea que realmente es la que se va a arquear para formar al estrecho superior de la pelvis, que está aquí en rojo, que le llamo línea arqueada. Entonces, la línea terminal está formada en primer lugar por esta que le llamo línea arqueada o también llamada línea arcuata. Pues tengo esta línea arqueada del lado derecho y del lado izquierdo. Luego tengo una línea pectínea que también le llamo pecten del pubis, que sería esta zona. Y luego tengo a la cresta del pubis, que la voy a tener de este lado en morado. Entonces, la línea arqueada, el pecten del pubis y la cresta del pubis, acuérdense que aquí en donde está la cresta del pubis, tenemos esto que es el tubérculo del pubis. Aquí, estas tres estructuras les vamos a llamar línea terminal. Y con esto tengo a mi estrecho superior de la pelvis. Entonces, si yo me voy a esta imagen y yo trazo
todo lo que está por arriba del estrecho superior de la pelvis y todo lo que estaría de la sínfisis del pubis, trazando una línea que va de la sínfisis del pubis en la parte anterior hasta el promontorio, que está aquí atrás, todo lo que queda por arriba del estrecho superior de la pelvis, entonces le llamo pelvis mayor o pelvis falsa, que contiene las vísceras abdominales. Y por abajo tengo a la pelvis menor o pelvis verdadera, que contiene a los genitales internos. A nivel obstétrico, hay dos que me van a interesar y por eso se llaman así. En primer lugar, es el estrecho superior de la pelvis. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener a la cabeza del bebé, ¿sí? Supongamos que este es el hueso frontal, este es el hueso occipital y aquí tengo a mis dos huesos parietales. Resulta que en el último trimestre del embarazo, o sea, el embarazo es muy importante que se dé un seguimiento médico. La primera, en el primer trimestre, es para la confirmación del embarazo, ¿sí? Con eso yo confirmo que la persona está embarazada. En el segundo trimestre, el objetivo de ver es que yo vea el crecimiento y desarrollo del feto, que sea adecuado, ¿sí? Que no haya un síndrome, que no haya un retraso en el crecimiento. Y en el tercer trimestre, el objetivo del ultrasonido y de la revisión del tercer trimestre, ¿cuál creen que sea ustedes? La planeación, o sea, voy a ver ya ahí a planear cuál va a ser, cómo va a ser mi parto. ¿Y cómo lo voy a planear? De acuerdo a los resultados que yo encuentre. Entonces, voy a meterme con un ultrasonido y voy a ver los diámetros que hay del frontal al occipital y del parietal a parietal. Viendo estos diámetros, entonces yo puedo trazar también estos diámetros. Y entonces voy a trazar un diámetro que vaya del promontorio a la sínfisis del pubis y otro que vaya de la línea arqueada a línea arqueada del otro lado. ¿Por qué? Pues porque esto es lo primero que tiene que pasar la cabeza del feto. Si estos diámetros superan a estos diámetros, pues el bebé no va a pasar por el estrecho superior de la pelvis. En la vida cotidiana, generalmente estos diámetros no son difíciles de pasar porque son muy amplios y la cabeza del bebé generalmente pasa el estrecho superior de la pelvis. En donde se atora y en donde es más importante es en el estrecho inferior de la pelvis. Ahí es donde quizá cuesta mucho más trabajo que el bebé pase. Entonces, por eso es importante que, ya que sabemos cuáles son los límites del estrecho superior de la pelvis, ahora vamos a ver cuáles son los límites del estrecho inferior de la pelvis. Y vemos los límites del estrecho superior de la pelvis. ¿Quiénes son esos límites? Por atrás estaría el coxis, ¿sí? Que es la parte más baja, porque en el estrecho superior estaba el promontorio. Entonces me voy al coxis, que es la porción más baja. Por delante, pues me vuelvo a ir a la sínfisis del pubis, pero ya no en la parte superior, sino en la parte inferior. En la parte lateral, ahora tengo a estos. ¿Cómo se llaman estas? Son ¿Una espinal? las espinas, ¿qué? ¿Ciáticas o isquiáticas? ¿En qué hueso están? Isquiáticas. En el isquion. Entonces se llaman espinas isquiáticas, ¿sí? Entonces estas espinas isquiáticas son muy importantes. Por lo tanto, estos son los diámetros que a mí me van a interesar, que si ya una vez el bebé pasó, la cabeza del bebé pasa el estrecho superior de la pelvis, ahora el reto es que pase el estrecho inferior de la pelvis. Tengo que medir el diámetro que vaya del coxis a la sínfisis del pubis y otro diámetro que vaya entre espina isquiática y espina isquiática. A este diámetro le llamo diámetro biisquiático. Y aquí, eso es lo que tengo que comparar, justo lo tengo que comparar con este diámetro que voy a tener aquí. Y entonces hago mi planeación y si esos diámetros o los diámetros de la cabeza son mayores a los diámetros de la pelvis, de la apertura inferior de la pelvis, entonces, pues eso es una indicación de qué, para saber si el bebé va a tener un parto natural, o sea, y puede salir a través del canal de parto y puede pasar el estrecho superior de la pelvis y el estrecho inferior de la pelvis o apertura superior de la pelvis y apertura inferior de la pelvis, o de plano no va a pasar y hay que planear una cesárea. Entonces, ahora sí, podemos partir el hueso en dos huesos coxales, que, ojo, vuelvo a repetirles, no confundan este hueso coxal, que es todo este, con el coxis. Entonces, ahora sí, yo divido al hueso coxal, aquí estoy hablando del hueso coxal izquierdo, que está formado por tres partes. ¿Quiénes son esas partes? El ilion, el isquion y el pubis. Estas tres son las tres partes que forman al hueso coxal del lado derecho y el hueso coxal del lado izquierdo. Cuando uno los dos huesos coxales, entonces estoy hablando de una pelvis ósea. Por supuesto, también lo uno con el sacro.
Esto cobra una importancia en este sitio. ¿Cómo se llama este sitio en donde en realidad se están uniendo los tres huesos? Se llama acetábulo. Muy importante el acetábulo porque en el acetábulo va a llegar la cabeza del fémur a articularse aquí, formándome la articulación de la cadera o articulación, realmente la articulación se llama coxofemoral. La articulación coxofemoral es la llamada articulación de la cadera. Si hay una fractura en el acetábulo, que sea una fractura que vaya así, pues va a estar involucrado el ilion, el isquion y el pubis. Por lo tanto, es una inestabilidad muy difícil para una persona. Generalmente, las fracturas de cadera son difíciles que se lleven a cabo. Para que se lleven a cabo, deben cumplirse dos requisitos. Un mecanismo muy violento, es decir, imaginen ustedes que estas son las piernas de un motociclista y de repente el motociclista sale volando por un lado y se va a impactar porque va a alta velocidad y se va a impactar contra un muro de contención. Entonces la pierna que viene a alto impacto aquí así, choca con el muro de contención y se bota hacia atrás la pierna. Así es, o sea, esos impactos son los que provocan una fractura del cuello, del fémur o de la cabeza del fémur. El impacto hace que viaje y rompa el acetábulo. Debe cumplirse esa condición, que sea algo muy violento o bien en personas que tienen alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, en mujeres que están en el periodo de menopausia, en donde hay una osteoporosis, o bien en personas que ya son de edad avanzada y que tienen francamente una osteoporosis y que no necesitan un mecanismo tan violento. Simplemente se caen de su propia altura, o sea, se tropiezan, se caen y se fracturan la cadera. Para estudiar al hueso coxal, pues hay que estudiar uno por uno, qué es lo que involucra al isquion, qué es lo que involucra al ilion y qué es lo que involucra al pubis. Vamos a ver todo este que está en color hueso, es el ilion. Este ilion, yo voy a ver, va a tener una espina ilíaca anterosuperior y una espina ilíaca posterosuperior. La diferencia entre espina ilíaca anterosuperior y posterosuperior es que la espina ilíaca anterosuperior la puedo palpar, forma parte de la anatomía de superficie y yo la puedo palpar y me sirve como una referencia porque si ustedes se acuerdan, de la espina ilíaca anterosuperior hacia el tubérculo del pubis se formaba un ligamento que es el ligamento ¿qué? Inguinal. Entonces me sirve como una referencia. Dos, me sirve para exploración. Yo trazo una línea que vaya de la espina ilíaca anterosuperior al ombligo en el punto central en la unión del ombligo con la espina ilíaca anterosuperior. Yo puedo presionar para ver signos que tengan que ver con signos que me hablen sobre una apendicitis. Entonces, me va a servir como anatomía de superficie y me va a servir para la exploración física. Por lo tanto, la espina ilíaca anterosuperior, que es este punto, es algo muy importante y de relevancia clínica. La espina ilíaca anterosuperior se comunica con la espina ilíaca posterosuperior a través de esto que le llamamos cresta ilíaca. Voy a ver a todo el ilion por la parte interna, que sería esta, o por la parte externa, que sería esta. Cuando la veo por la parte externa, estos números representan la unión de quiénes, de los músculos glúteos que se van a insertar aquí, el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Cuando veamos miembro inferior con la región glútea, nada más aquí es para que ustedes sepan que aquí es donde están insertados y estas líneas se llaman líneas glúteas. ¿Por qué? Porque se insertan los músculos glúteos. Ahora, si yo tengo dos espinas ilíacas anterosuperiores, por ende, tengo dos espinas ilíacas inferiores. Si tengo superiores, tengo inferiores. Esta es anterosuperior y aquí abajo tengo a la anteroinferior. Si aquí tengo a la posterosuperior, aquí tengo a la posteroinferior. Y aquí en la posteroinferior es donde empieza las relevancias. Después de la espina ilíaca posteroinferior, que sería esta, tengo una escotadura, que le llamo escotadura ciática mayor, a esta escotadura ciática mayor. ¿Y? Se le llama escotadura ciática mayor porque ¿quién va a pasar por ahí? El nervio ciático. Esto va a estar dividido, esta escotadura ciática mayor va a estar dividido por un músculo, que es el músculo piriforme, y vamos a ver que por aquí van a pasar los nervios glúteos y, por supuesto, el nervio ciático, que es el nervio más largo o más grande de todo el cuerpo humano. El ilion lo voy a dividir en dos estructuras. El ilion lo voy a dividir en esta zona que le voy a llamar cuerpo del ilion y a otra estructura
que le voy a llamar, y todo lo que queda por arriba del cuerpo, le voy a llamar el ala del ilion. El cuerpo es importante porque justo en la zona del cuerpo del ilion es donde se va a unir con quién, con el isquion y con el pubis, ¿sí? Es la parte más pequeña, del ilion y es la que me va a servir para unirse con los otros dos huesos restantes. Entonces, empiezo la comunicación con los otros dos huesos y me vengo hacia acá. Ya que llego al isquion, fíjense, ya que llego al isquion, aquí justo donde termina la escotadura ciática mayor, que es esta que está en amarillo, empieza ahora sí el isquion. Y el isquion va a tener dos cosas muy importantes. La primera, la espina isquiática y la tuberosidad isquiática. Entre la espina isquiática y la tuberosidad isquiática tengo ahora a esta otra escotadura. ¿Cómo le llamo a esta escotadura? Si esta se llamaba escotadura ciática mayor, a esta le voy a llamar escotadura ciática menor. El nombre correcto de esta es escotadura isquiática. ¿Por qué? Porque está en el isquion. ¿Por qué son importantes estas dos estructuras? La espina isquiática es muy importante para el trabajo de parto y porque esto forma un diámetro, ¿sí? Estos forman un diámetro. Entonces yo tengo que medir las dos espinas isquiáticas, el diámetro que hay entre espina y espina, para ver si la cabeza del bebé va a pasar por esto o no va a pasar por ahí, que es generalmente donde se quedan atorados, aquí. Entonces, aquí es donde cobra la primera importancia. La segunda son la tuberosidad isquiática. ¿Por qué es importante la tuberosidad isquiática? Todos aquellos que están sentados ahorita están sentados sobre esto, sobre las tuberosidades isquiáticas. Es sobre lo que nos sentamos nosotros. Cuando vemos a la pelvis, así como se ve aquí, realmente nosotros nos estamos sentados sobre estos que son las tuberosidades isquiáticas. Entonces, ahí es donde va a cobrar importancia el isquion. Y estas son las dos estructuras más importantes del isquion. Luego, el isquion va a tener una rama que asciende y que se comunica con la rama inferior ahora del pubis. El pubis tiene una rama superior, una rama inferior y aquí en medio el cuerpo del pubis. Este cuerpo del pubis se va a articular con el cuerpo del pubis del otro lado, que lo voy a poner en rojo. Aquí estaría el cuerpo del pubis, o sea, este sería el cuerpo del pubis de uno, aquí estaría el cuerpo del pubis del otro hueso y aquí en medio una sínfisis que es la sínfisis del pubis. Esta sínfisis del pubis, aquí podemos ver la sínfisis del pubis, tiene un trabajo importante, justo en el trabajo de parto, cuando el bebé se encaja aquí, se encaja en el estrecho superior de la pelvis, esta sínfisis del pubis, como es una articulación, va a hacer que el estrecho superior de la pelvis pueda aumentar un poquito más su diámetro, gracias a que tengo esta articulación, que es la sínfisis, que es una articulación sinovial de tipo sínfisis. Vamos a ver ahora algo que cobra mucha relevancia. Esto es algo que va a cobrar mucha relevancia para las ciencias forenses o también cobra muchísima importancia para la medicina legal. ¿Por qué? Imagínense que ustedes se dedican, son médicos legistas o son médicos forenses y de repente les toca ir a descubrir una osamenta. Descubren la osamenta y de las primeras preguntas que van a venir es si se trata de una osamenta de una persona de sexo masculino o femenino, ¿sí? Y esas son las primeras interrogantes. La pelvis, ¿sí? La pelvis es uno de los huesos que nos va a orientar más hacia si estamos hablando de una pelvis masculina o pelvis femenina. Hay tres cosas importantes que nos van a determinar si es una pelvis masculina o si es una pelvis femenina. ¿Cuáles son esas tres cosas? Primero, la forma del estrecho superior de la pelvis. Pero la forma, fíjense, de la pelvis, del estrecho superior de la pelvis femenina es ovalada. ¿Por qué me conviene que sea ovalada? O sea, y esto pues es algo parte de la naturaleza, pues porque aquí va a pasar la cabeza del bebé, entre más ovalada esté, más diámetro va a tener. Por lo tanto, la pelvis femenina tiene un estrecho superior ovalado, mientras que en el hombre nos hace justicia, como los hombres somos más románticos, entonces pues nos hace una forma de corazón, como una forma de corazón. ¿Por qué una forma de corazón? Porque, o sea, evidentemente la forma de corazón reduce este diámetro, pero como nunca un hombre va a dar a luz, pues no importan estos diámetros. En la mujer sí. Entonces, ese es el primer determinante, la forma del estrecho superior de la pelvis. Mujeres, ovalada, en hombres, en forma de corazón. Segundo, el diámetro interespinoso, o sea, el diámetro que existe entre esta espina isquiática y la otra espina isquiática. Aquí otra vez lo volvemos a ver.
¿En dónde va a estar mayor el diámetro? ¿En los hombres o en las mujeres? Las mujeres, ¿no? En las mujeres, vean, es mucho más separado el diámetro de una espina a otra. ¿Por qué? Pues porque naturalmente por ahí va a pasar un bebé, entonces esa pelvis debe estar preparada. En el hombre están cada vez más cerca, o sea, cada vez están así, más cerca. ¿Por qué? No importan estos diámetros, no importan estos diámetros. Y la tercera, y más importante, y bueno, no más importante, pero que sí también es una evidencia para saber si es una pelvis masculina o femenina, es el ángulo que está abajo de la sínfisis del pubis. Este ángulo se llama ángulo subpúbico. En el hombre, el ángulo subpúbico está entre 50 y 60 de angulación, mientras que en la mujer está entre 80 y 85. Por eso este esquema que se pone aquí es muy bueno. Si cubre este ángulo, quiere decir que ese ángulo está entre 50 y 60. Es una pelvis masculina. Pero si ese ángulo está más amplio y ese ángulo está de este tamaño, entonces quiere decir que está entre 80 y 85 y sería de una pelvis femenina. Son los ángulos subpúbicos. Por eso es que son estas tres cosas: la forma, el diámetro y el ángulo subpúbico. Estas tres cosas son las tres determinantes. Hay más cosas que nos determinan. Yo les pongo las tres más importantes, ¿sí? Las tres más importantes pues son más evidentes, que me van a diferenciar una pelvis masculina de una pelvis femenina. Vamos a ver cuáles son los ligamentos que van a reforzar a esta articulación. Y para esto tenemos aquí a nuestro hueso coxal del lado derecho y hueso coxal del lado izquierdo, formando nuestra pelvis junto con sacro y el coxis. Vamos a poner ligamentos. Primero vamos a ver a este ligamento que se llama, si une al sacro con el ilion, o sea, este es el ilion, esta zona sería la zona del ilion, esta sería la del sacro, le llamo sacroiliaco, ¿qué? Anterior. Entonces tengo un ligamento sacroiliaco anterior que me refuerza la articulación sacroiliaca. Luego, si tengo un ligamento sacroiliaco anterior, me voy acá y tengo un ligamento ¿qué? Sacroiliaco posterior. Estos dos ligamentos son los que voy a tener ahí. Y entre el ligamento sacroiliaco anterior y sacroiliaco posterior, tengo otro ligamento que aquí no se alcanza a ver, pero aquí sí. Vamos a ver en este esquema. Aquí tendría yo, se los voy a poner en amarillo, el ligamento sacroiliaco posterior y el ligamento sacroiliaco anterior vendría por aquí. Entre los dos tengo a este otro ligamento que se llama ligamento sacroiliaco interóseo, ¿sí? Porque está entre los dos huesos, ¿sí? Está entre el ilion y está entre el sacro, por eso se llama interóseo, interóseo. El sacroiliaco va a estar uniendo al sacro y al ilion en la parte posterior y este en la parte anterior. Entonces son los tres ligamentos que me unen al sacro en la parte posterior, ¿sí? Al sacro con el ilion. ¿Qué otros ligamentos tenemos aquí recubriendo a la articulación? Estos fueron para recubrir a la articulación sacroiliaca. Ahora vamos a ver a los ligamentos que van a recubrir a la articulación coxofemoral y son muy sencillos porque son tres y cada uno va del fémur a una parte del hueso coxal. Es decir, uno va del fémur al isquion, otro va del fémur al ilion, otro va del fémur al pubis. ¿Cómo se van a llamar? Muy fácil. Este va del fémur al ilion, por lo tanto se llama ligamento iliofemoral. Este va a ir del pubis al fémur. ¿Cómo se va a llamar? Ligamento pubofemoral. Y finalmente tengo a este, déjenme ver, pubofemoral, iliofemoral y me falta el isquiofemoral. Ahí está el isquiofemoral. Ya todo lo demás es una cápsula fibrosa que forma la articulación. Estos son los tres ligamentos que refuerzan a la articulación coxofemoral. Ahora vamos a tener otros ligamentos que me van a formar abajo, me van a ayudar para formar el piso pélvico, pero ahora van a ir del sacro a algunas estructuras. Si este va del sacro a la espina isquiática, ¿cómo se llamará? Sacroespinoso. Entonces tengo un ligamento sacroespinoso y del otro lado tengo al otro ligamento sacroespinoso. Y luego tengo otro que va, pero a la tuberosidad isquiática. Va del sacro a la tuberosidad isquiática, que sería este. ¿Cómo se llamará? Ligamento sacrotuberoso, porque va del sacro a la tuberosidad isquiática. Uno va del sacro a la tuberosidad isquiática y otro va del sacro a las espinas isquiáticas. Sí, son muy importantes estos para la segunda parte que vamos a ver, que es el diafragma pélvico, que el diafragma pélvico sobre los que van a descansar músculos. Continuamos entonces ahora con
las articulaciones. Primera articulación que se va a dar aquí. ¿Articulación qué? Entre el pubis y el pubis, el cuerpo del pubis y el cuerpo del pubis. Tengo este disco, ¿sí? Es un disco que está entre los dos cuerpos del pubis y me forma una articulación que es ¿de qué tipo? Sínfisis. ¿Y las sínfisis pertenecen a qué? A una articulación sinovial cartilaginosa o fibrosa. Cartilaginosa. La cartilaginosa se da por dos tipos, por fibrocartílago o por cartílago hialino. Esto está dado por fibrocartílago. Entonces, ¿cómo le llamamos? Sínfisis. Es una articulación cartilaginosa secundaria, ¿sí? Cartilaginosa secundaria. Primera articulación. Segunda articulación, pues es esta que está aquí, que la vimos, es una articulación coxofemoral entre el acetábulo y la cabeza del fémur. ¿Qué tipo de articulación es esta? Sinovial esferoidea. Sinovial esferoidea, exactamente, es la más móvil del cuerpo. Y luego tengo a mi última articulación, que es la sacroiliaca. La sacroiliaca va a tener dos articulaciones. Por delante va a tener, es una sinovial plana en la parte anterior. Y en la parte posterior es una sindesmosis. ¿Qué es una sindesmosis? Es una articulación de qué tipo? Fibrosa, ¿no? Fibrosa. Muy bien. Las sindesmosis, acuérdense que son cuando unen dos huesos. Son membranas que están uniendo dos huesos. Ahí están las articulaciones de la pelvis. Así como puse articulaciones, para no confundirlos, voy a ponerles ligamentos, nada más para que les quede más claro. Ligamentos. Ligamentos que refuerzan ¿a quién? A la articulación sacroiliaca, porque ese es el objetivo, reforzar articulaciones. Los ligamentos que refuerzan a la articulación sacroiliaca son ¿quiénes? Sacroiliaco anterior, interóseo y posterior. ¿Quedan claros estos ligamentos? Ya los vimos, nada más aquí se los anoto. ¿Qué otros ligamentos? Los ligamentos que refuerzan ¿qué articulación? La coxofemoral. ¿Cuáles son esos ligamentos que refuerzan la articulación coxofemoral? Y aquí va a ser importante algo. Hay algunos que la refuerzan por fuera y otros que lo van a reforzar por dentro. Por fuera, ¿quiénes lo refuerzan? Todos aquellos que van del fémur ¿a dónde? Alguna parte del hueso coxal. A alguna parte del hueso coxal. Entonces, ¿cómo se llamarán? Iliofemoral, Ligamento femoral e isquiofemoral. iliofemoral, ligamento isquiofemoral y ligamento pubofemoral. Estos están por fuera. Vamos a ver por dentro. Vamos a ver ahora por dentro estos ligamentos. El acetábulo, aquí lo tenemos, en algunos libros lo van a llamar como el cartílago trirradiado, ¿sí? A este acetábulo, como un cartílago trirradiado. Dejemos ese término y lo que vamos a ver es que tiene una parte cartilaginosa, que es como una semiluna. Esto no está completo, a diferencia de lo que decía Alex con la cavidad glenoidea, aquí no está completo. Si ustedes ven, esta parte que nos sirve para articularse está en una forma de una semiluna y esta parte queda descubierta. Para que esta parte se una y forme un óvalo completo, tengo que tener a este ligamento que se llama ligamento transverso del acetábulo, este que está aquí, ligamento transverso del acetábulo. Para impedir que la cabeza del fémur se salga del acetábulo, o sea, se salga de este sitio, tengo a este ligamento. ¿Cómo se le llama a este ligamento? Ligamento de la cabeza del fémur, ¿sí? Ese es el ligamento de la cabeza del fémur. Entonces, al ligamento, ya por dentro, tengo al ligamento transverso del acetábulo que cierra el acetábulo y el ligamento de la cabeza del fémur, que es este. ¿Quedan claros ligamentos y articulaciones? ¿Es el de la cabeza del fémur? El ligamento de la cabeza del fémur. Muy bien. Aquí se ve también el ligamento de la cabeza del fémur. Impide que la cabeza del fémur se salga de su lugar. Aquí les pongo una parte clínica importante, porque esto me hace un diagnóstico, que es un diagnóstico completamente visual. O sea, desde que me llega un paciente, imagínense que ustedes están en el servicio de urgencia y una ambulancia, traen en la camilla a un paciente y les dicen, paciente que encontré en la vía pública, que se accidentó, le levantan la sábana y se topan con esta escena. Característico de una fractura de cadera, es decir, una fractura de la cabeza, que puede ser de la cabeza del fémur, del cuello, o bien puede ser del acetábulo. Lo común aquí es la cabeza del fémur. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ven aquí en diferencia entre estas dos? Lo vamos a detallar cuando veamos miembro inferior. Aquí nada más se los menciono para que vean la importancia que tiene y lo fácil que es un diagnóstico como este. ¿Qué le ven? ¿Va a ser el largo de las piernas? Exacto. Hay un acortamiento de este miembro, o sea, la que está fracturada es esta. ¿Cómo sé que está fracturada? Porque está cortada, no está a la misma distancia que esto.
hay un acortamiento y hay una rotación lateral. Este acortamiento y rotación lateral es igual a una fractura de cadera hasta demostrar lo contrario. Por supuesto, si yo veo eso, lo sospecho y voy a que le tomen una placa para confirmar mi diagnóstico. Los músculos de la pared posterolateral de la pelvis, y viendo los músculos de la pared posterolateral de la pelvis, vamos a ver, empezamos con los músculos de la pared posterolateral. Aquí vamos a quitar a los músculos. Fíjense, yo ya entré abajo del estrecho superior de la pelvis. Ahí todos ubican el estrecho superior de la pelvis. Aquí está mi estrecho superior de la pelvis. Estos músculos los voy a eliminar porque no quiero que me causen ruido. ¿Sí? Se van a poner. Entonces, ojo, esos no los pelen. Tengo a dos músculos que quedan por abajo del estrecho superior de la pelvis, que son este músculo que voy a ver aquí, que está cubriendo este orificio, se llama orificio obturador, que está cubierto siempre por una membrana que se llama membrana obturatriz. Este orificio queda entre el ilion, el isquion y el pubis, aquí justo, queda en esta parte, esta fosa, ¿sí? Ok, ahora, esta fosa está cubierta por una membrana y encima de esa membrana está un músculo. El músculo que está por fuera, ¿cómo creen que se llame? El músculo que va a estar por fuera aquí. El obturador. Sería si está cubierto por una membrana, está cubierto también por un músculo que se llama músculo obturador, pero hay dos músculos obturadores, uno que queda por fuera y uno que queda por dentro. Al que nosotros nos vamos a referir, ¿a cuál será? El obturador interno. Me voy acá y ahí está. Ahí tengo el obturador interno. Por fuera, por aquí estaría el obturador externo, pero ok, me quedo con este que es el obturador interno. Y este está en la pared lateral. ¿Por qué se llama un músculo de la pared posterolateral? Este queda en la pared lateral. Y en la parte posterior tengo este agujero. Ese agujero voy a tener ahí a este otro, que es el músculo piriforme. Estos dos músculos son los músculos de la pared posterolateral. Este músculo piriforme cruza la escotadura ciática mayor. Escotadura ciática mayor, pues resulta que aquí en la escotadura ciática mayor se va a meter un músculo que va a estar aquí, que este es el músculo piriforme. Vamos a verlo. Este músculo piriforme se metió en la escotadura ciática mayor. Ahí está, en la escotadura ciática mayor. Al meterse en la escotadura ciática mayor, ¿qué quedamos que pasaba por la escotadura ciática mayor? Se llama El ciática nervio mayor. ciático. Nervio ciático. El nervio ciático. Pero fíjense, este músculo piriforme dividió a la escotadura ciática en dos orificios. Uno que queda, este que queda por arriba del músculo piriforme y otro que queda por abajo del músculo piriforme. Vamos a ver los nervios. ¿Por dónde sale el ciático? ¿Por arriba del piriforme o por abajo del piriforme? Por abajo del piriforme. ¿Quién saldrá por aquí arriba? Vamos a poner más nervios. Y ahí está, ahí está. El nervio glúteo superior. Entonces, lo que sale por arriba del piriforme es el nervio glúteo superior. Por abajo del piriforme sale el nervio ciático, nervio más grande del cuerpo. Función. Ambos son rotadores laterales de la cadera. Esa es la función que tienen ambos. Pero la inervación, tienen una inervación diferente. El piriforme está inervado ¿por quién? Por ramos de S1 y S2. Disculpe, ¿el nervio del obturador interno es oblicuo interno o obturador interno? No, nervio obturador interno. Ah, perdón. Gracias, qué bueno que me dijiste. Nervio obturador interno. Así es. Nervio obturador interno. Por eso es homónimo. Estos son los más sencillos.